La última etapa del circuito, voy alineado al Corvette, vamos los dos allí. Codo con codo, trompa con trompa, rueda con rueda, pero el Corvette tiene la ventaja de la velocidad. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la clase A de coches modificados. Y vamos a probar esta configuración en el Porsche 911 Carrera RS del 73, que es un coche fantástico. Pero las condiciones de lluvia en este circuito van a aumentar la dificultad para poder conseguir una trazada efectiva, sobre todo con los derrapes. Vamos a ver cuántas posiciones puedo escalar. Antes del primer corte empiezan los empujones. Ahí vimos al BMW en conflicto con el Mercedes y el Camaro, que va en la 10ª posición. Y con ese enfrentamiento ascendemos un poco en la tabla. Cuidadito en el corte de la curva ascendente a la derecha. El Camaro empuja al GT2 y lo manda fuera, mientras que vemos al Renault peleándose con el Supra con el Lexus lo empuja fuera del límite de la pista y nosotros quedamos acá enredados en el embotellamiento, pero logramos sobrevivir y ascendemos a la 7ª posición. Ahora vamos a entrar en la curva a la izquierda y seguidamente viene un corte a la derecha, que hay una transferencia de peso importante que tenemos que controlar. Ahí vemos al Nissan peleándose con la tracción y vemos al GT que se va fuera del circuito y se va directo a la trampa de arena. Ahora me acerco rápidamente a la estela de Lewis en el Renault Turbo, que me sorprende el desempeño que está mostrando. Lo bueno de que esté lloviendo en este circuito es que equilibra un poco la balanza y cualquier error puede complicarte muchísimo las cosas. Así que vamos a ver en qué punto puedo adelantar al Renault, que tiene buena potencia, sobre todo en la salida de la curva. Ahí lo empiezo a atacar por la parte profunda, le arrebato la parte interna de la trazada. Él tiene que frenar, ahora se pelea conmigo en la salida, tratando de defender y tratando de conseguir que yo me vaya en derrape. Pero logro sobrevivir, logro avanzar, ya metido en la 4ª plaza, ya me estoy acercando a los líderes. Ahora salimos a la chicana larga, que aquí se desarrolla buena velocidad, piso a fondo, por encima de las 100 millas y estamos a punto de concluir la primera vuelta de las 4 en Mugello. Ahí se fue muy largo la 3ª posición, creo que está conduciendo un BMW LPH Sin Racing, se llama el corredor. ¡Uy! Se tambalea, está perdiendo el control de forma súbita y casi se va fuera, casi hace un trompo y cruzamos la meta para recorrer la mitad de la carrera. Ahora tenemos que tener mucha precaución y el compañero de la 3ª plaza pierde irremediablemente el control porque puso el coche por encima del piano y se resbaló, lo que nos da el acceso al podio pronto a la 3ª plaza detrás del Corvette de FAG Glitchy Box, que también está conduciendo de forma fenomenal, teniendo en consideración que ese Corvette es propenso al deslizamiento. Regresamos al sector de la transferencia de peso. Trato de corregir muchísimo la trazada, no quiero tocar los pianos, al menos en la entrada de la curva, porque me puedo complicar, no quiero que el coche vaya a entrar en pérdida. Así que mira como ya le estoy descontando varias milésimas a Glitchy del Corvette, que está saliendo allí tratando de mantener la tracción, tratando de evitar cualquier deslizamiento que le pueda comprometer la línea de carrera. Sin embargo, ahí se va muy alto y casi se va a la trampa de arena, y eso es una ventaja que estoy aprovechando. Cuando el Corvette sale a la recta, se despega ligeramente, me saca por lo menos 100 milésimas, pero cuando entramos en la frenada me vuelvo a acercar, así que eso me da esperanza de que en cualquier momento voy a tener la oportunidad de arrebatarle la 2ª posición. Y el líder no está muy lejos, está a solo 3 segundos por delante y le seguimos descontando. Vamos a ver si aprovechando el rebufo del Corvette me puede dar el plus de velocidad que necesito para poder meterme en la estela del líder. Pero claro, todavía me queda la tarea de poder adelantar al Corvette, que en este punto, cuando ya vamos a regresar a la recta de las emociones, él tiene toda la ventaja de desplazamiento. Observa cómo se fue nuevamente muy alto el Corvette en la frenada, así que ahora me meto en la trazada profunda y piso a fondo para saber si tengo chance de seguir aprovechando su rebufo y no dejarle escapar. A pesar de que él tiene más desplazamiento, el Porsche se está defendiendo.
Cruzamos la meta para recorrer ahora sí la penúltima vuelta de la carrera y las condiciones se están poniendo cada vez más interesantes. Entramos en el corte y vemos al líder que también está perdiendo bastante balance. Está conduciendo un Lotus Emira, que es el favorito en esta categoría, pero el Lotus carece de mucho desplazamiento y lo estamos aprovechando porque cada vez nos acercamos más, así que tengo que ser muy precavido. No puedo darme el lujo de que me pongan una penalización por contacto excesivo. Tengo que encontrar el punto, tengo que encontrar el acceso, el espacio para poder avanzar y adelantar al Corvette de una buena vez por todas. Salimos con buena estabilidad. La verdad es que el compañero Glitchy está conduciendo ese Corvette con una destreza fantástica, porque no es fácil de maniobrar en estas condiciones de lluvia con ese coche. Cuidadito que se va un poquito largo, se le está derrapando la cola y me estoy acercando cada vez más, pero no me alcanza todavía y se vuelve a desprender en la curva intermedia. Me voy ahora a lo más alto por encima del piano, arriesgándome a un deslizamiento para conseguir más espacio de maniobra, para mantenerme en la pelea, y ahora freno más tarde. Trato de acercarme todo lo que puedo a su rebufo, pero todavía no me alcanza, todavía no es suficiente. Ahí se va el Corvette un poco largo, se le vuelve a deslizar la cola. Ya los neumáticos traseros le deben estar pidiendo cambio a estas alturas. Uy, ahí hay un pequeño contacto producto del calor de la carrera. Le toco el timbre, pero él se abre a la izquierda y me da el acceso. Se abre la pequeña ventana, la oportunidad. Se fue alto por encima del piano y parece que no sé si lo vayan a perdonar. No, señores, le pusieron un tiempo de penalización de 1,5 segundos por haberse saltado el límite de la pista y ahora está frenando con muchas dificultades y me voy a meter en la parte profunda otra vez. Pero el Corvette está aguantando. Regresamos a la recta de las emociones, ahora sí, para recorrer la última etapa del circuito. Voy alineado al Corvette, vamos los dos allí, codo con codo, trompa con trompa, rueda con rueda, pero el Corvette tiene la ventaja de la velocidad y me está sacando medio coche antes del corte a la derecha. Hubiese sido fantástico haberle adelantado en este punto, pero no me alcanza todavía. El Porsche adolece en desarrollo de velocidad final y el Corvette está tambaleante otra vez en la salida de la curva y le adelanto sin mayor resistencia. Ya no aguanto más. Y vemos al Lotus Emira del líder que está 2 segundos 900 por delante. Vamos a ver si tengo la buena fortuna de acercarme un poco más, a ver si tengo chance de ganar la carrera. Y ya estamos en la última fase de la carrera, esto va a terminar muy pronto. Le estoy descontando mucho tiempo al Lotus Emira, pero no sé si será suficiente. Mientras que Glitchy del Corvette está a solo medio segundo y también está presionando para ver si puede arrebatarme la segunda plaza. Aquí cualquier cosa puede pasar cuando quedan pocas curvas para terminar la contienda. Me estoy arriesgando a perder incluso el control del coche, pero quiero saber si puedo conseguirlo. Me estoy poniendo ambicioso. Salimos con buena velocidad en la chicana intermedia y trato de mantener la tracción, trato de mantener la velocidad, pero no, señores, el Lotus Emira sigue fijo a 1,5 segundos. ¡Qué barbaridad! Cuando estamos ya en la última curva, trato de salir con buen desplazamiento, con buen impulso. El Corvette está pegadito, cualquier error me puede complicar el resultado y no me alcanza, señores. El Lotus Emira consigue la victoria y yo me tengo que conformar con la segunda posición. Después de 8 minutos y medio de contienda, escalando 14 posiciones desde la largada, pero con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 2 minutos 9:1:01. Y luego de esta experiencia, sin duda te recomiendo el Carrera 911 del 73, especialmente con esta configuración de tuneo que te dejo en la descripción del video para que también lo puedas probar muy pronto en los circuitos deportivos y más complicados de la categoría.